Señor sea con ustedes. Esperamos se encuentren súper bien y vamos a aprovechar todo este tiempo para redondear la clase que estuvimos experimentando, viendo y estudiando, la última clase que tuvimos sobre ética. Recuerde que este es un nivel un poquitico más avanzado de ética, por lo tanto requerimos de ir un poco pausado para que ustedes puedan tomar apuntes y de esa manera aprender lo más que se pueda. Vamos a tocar. Casi que tumbo el nivel allá en la lavadora y casi que lo tumbes. Cierren allí los micrófonos, por favor. Bendito sea el Señor. Ok, estamos bien allí. Vamos a dar un poquito de repaso a lo que hemos estado estudiando para que podamos entender dónde quedamos en los diferentes sistemas éticos. Ahí quedamos la última clase y vamos a darle gracias a Dios primeramente por medio de una oración e iniciar esta clase. ¿Estamos? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Decimos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, que la gracia maravillosa tuya sea derramada sobre ellos y que el poder del Espíritu Santo en el entendimiento les ilumine y podamos ser, bendito Dios, entendidos en los tiempos, porque estamos en tiempos peligrosos. Reciba toda gloria, toda honra en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Ok. Quedamos en los diferentes sistemas éticos. Eso fue lo que estudiamos y estuvimos allí estudiando diferentes sistemas éticos en los cuales hoy vamos a estudiar un poquito más a fondo. Gloria sea al Señor. Vamos a ir primeramente a la palabra sagrada de Dios. Vamos a leer de entrada con un versículo bíblico en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Vamos a entrar allí, alguien que me ayude a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Lo pueden colocar allí en pantalla, por favor. Le agradecemos. Gloria a Dios. Cuando estén allí, me avisa, por favor. Rápidamente colocarlo en pantalla, le agradezco. Primera de Timoteo, capítulo 6, 20. Uno de mis amados que lo pueda leer allí, porfa. Rápidamente. Rápidamente, amado, uno de los que esté allí, por favor, leer. Dice Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los aumentos de la falsamente llamada ciencia. Ok, muchas gracias. Amados, cuando se les pide leer un texto bíblico, ahí hay gente predicadora, siervos de Dios, inmediatamente entren en función. La idea, en las clases a mí me gusta el tema participativo, porque una clase donde solamente esté hablando uno y hable, de esa manera se pueden cansar. La idea es que si tuviéramos más participación, obviamente, aunque no acerten, es importante su participación. De hecho, esa es una de las cualidades que miramos, observamos durante las clases en los alumnos para luego después calificarle y que tengan buena nota. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que vamos ahora, no sé si se escucha bien, acá está reducido el ruido, estoy fuera de la ciudad, estoy en Cartagena en este momento y de pronto hay ruidos por allí de música y demás, pero si se escucha mucho, entonces, ok, está bien. Yo pretendo más o menos un poquito reducir la hora de clase, pero si podemos la damos, si no hay mucha interrupción, pero aquí se reduce mucho el sonido. Estaba preocupado bastante por eso, porque desde aquí se escucha la música ya de fondo, pero dicen que se escucha más o menos ahí bien. Está bien, ok.
Estamos en los diferentes sistemas éticos en los cuales debemos conocer. Ya pasamos de la clase donde habíamos ahondado un poquito más en la ética ministerial, el comportamiento de los ministros, la vida de los ministros, y quedó en una cierta parte porque recuerde que reducimos el material a que cada uno de ustedes pueda comprender lo más básico posible, porque no tenemos un espacio para dictar clases de, por ejemplo, 2 meses o 3 meses una materia. Prácticamente, recuerden que este curso homologado por 1 año, entonces tenemos que reducirlo. No sé si me atreva a dar el próximo lunes una última clase para como terminar esta parte sobre ética 2, y de esa manera ustedes puedan tener un poco más de claridad en esta parte de la ética. Estamos manejando la clase de ética cristiana e integral. Integral, ¿por qué? Cristiana porque se basa en la Biblia y su fundamento es la Biblia. Y número 2, integral porque abarca no solamente el componente cristiano, sino que abarca otros sistemas de ética donde podemos ampliar el conocimiento y mirarlos también a la luz de la palabra en cómo funcionan, cuál es el funcionamiento de esas otras ramas. Es importante para que podamos conocer un poco más acerca de ellas. Así que en la anterior clase estudiamos esos diferentes sistemas éticos que existen y que podemos ubicarlo bajo 2 categorías importantes, o diríamos estas 3 categorías. Vamos a nombrar 3 de estas categorías para estudiarlas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a nombrar unas 3 categorías de estos sistemas éticos para poderlos ahondar. En otras palabras, los sistemas absolutistas. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los absolutos, valores absolutos? ¿Quién se acuerda de un valor absoluto de los que tocamos en la clase pasada, de los que están aquí? ¿Alguien se acuerda de un valor absoluto que tocamos la clase pasada? ¿O qué son para usted los valores absolutos, de acuerdo a la clase que vimos, la anterior clase de ética? ¿Qué entiende usted por los valores absolutos? A ver, los escucho. Ok, déjenmelos, ahorita le damos a usted la participación, déjenmelos a ellos, que quiero que ellos puedan responder, abrirse un poquito más, con toda libertad, amados. A ver, ¿qué entienden por valores absolutos? Díganme unos valores absolutos. Participen en lo que ustedes tengan en su mente, a ver qué podemos ver de lo que vieron la clase pasada. Los escucho. Bueno, estamos graves. Ya llevan un punto en desfavor todos los que están conectados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué se le viene a la mente? O sea, por lo menos, ¿qué piensan ustedes de un valor absoluto? Piensen, por favor, y respondan a lo que entiendan, ¿Qué se le viene a la mente, por lo menos? Si no se acuerdan de la clase pasada, pero participen. Paz, en la clase pasada no estuve, pero por lo que entiendo del valor absoluto puede ser un valor que es verdadero, sí, que es algo real, que no se puede refutar, sino que está contemplado. Es lo que yo entiendo en el momento. Ok, mi hermana Mari, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Berlis. El valor absoluto puede ser, son los principios que no cambian según la cultura, el tiempo, como la autonomía. La autonomía. Bueno, puede ser. La autonomía puede entrar dentro de un valor porque cada quien es autónomo de tomar sus decisiones, ¿no? ¿Alguien más?
¿Alguien más? O sea, yo pienso que son los principios éticos, ¿verdad? Que son, que no cambian con el tiempo, en el lugar o las culturas, no sé, que son guiados en nuestras vidas. Ok, Amado, vamos a tomar un poquito más el tema, perdón que interrumpa allí, que ustedes se conecten con su cámara prendida, porque si están estudiando virtualmente y tenemos todas las cámaras apagadas, profesor viéndose la cara él mismo allí, yo quisiera verlos a ustedes tomar apunte, y esa es una de las condiciones que se hablaron en la introducción del estudio, que ustedes saquen su espacio, coloquen una mesita, se coloquen en una pared, tengan su apunte allí, se enfrenta a su cámara y que uno lo vea. Todas las corporaciones de estudios exigen a sus estudiantes que tengan sus cámaras allí. Quisiéramos ver eso, quizás ahorita no lo pueda que lo haga, pero vamos a intentarlo hacerlo, porque todo con sus cámaras encendidas para saber que están allí. Están tomando apuntes, están pendientes. Y yo me voy a tomarme la tarea, incluso dentro de todas mis ocupaciones, dar la última clase, y va a ser un poco más profunda para ahorita explicarle. No voy a retroceder a lo que vimos la clase anterior, sino que ya voy a avanzar aquí para poder tocar finalmente ya estamos pasando prácticamente el tercer semestre, estamos entrando allí, ¿verdad? Ya esto está que se acaba. Empezamos en enero, terminamos en enero y estamos prácticamente a 5 meses, 4 meses y algo, 5 meses. Entonces, esto se va rápido, hermanos. Entonces, vamos a entrar ya en el segundo semestre. Habíamos dicho que íbamos a exigir un poquito más a que se cumplan las normas que nosotros hemos implementado para un mayor funcionamiento y mejor funcionamiento. Y la consideración que ustedes investiguen los temas que vamos tocando, lo busquen en internet. Hay muchas partes que habla de ética cristiana, ética ministerial, y documentense leyendo un poco para que cuando terminen esta clase, por lo menos salgan con un conocimiento, pudiéramos decir, sobre el 50%, 60% sobre la materia dictada. Y para nosotros ya pasar del 60% en conocimiento, porque usted puede seguir profundizándolo hasta llegar a un 100%, porque esto es una materia bastante amplia. Seguimos, ok. Mi hermano. Sí, Ramiro, adelante. Sí, entonces, pues, un absoluto es Dios mismo en su naturaleza, en su palabra y en su reino. Pues en su naturaleza, pues como Dios creador de todo y no cambia jamás, ¿no? En su palabra, pues sus mandamientos y promesas de Dios que son eternos, ¿no? Y firmes. Y en cuanto a su reino, pues que su voluntad es absoluta, ¿no? Poner su voluntad y el reino de Dios en primer lugar es la única prioridad para el ser humano. Es lo que se me ocurre a mí. Ok, muy bien. Gracias a todos por la participación. Creo, no sé si ahí el profe me va buscando en la segunda diapositiva, si se acuerda, donde estuvimos colocándole los absolutos para mostrarle un poquito más acerca de esos valores, que los podamos tener un poquito más en cuenta para poder seguir en este proceso, donde dice parte 2 de la diapositiva. Sí, ok, mientras yo voy avanzando, usted las va buscando allí, y acá se las voy a... Parte 2 de la diapositiva están los principios éticos allí, y también se encuentran los absolutos y no absolutos. Y le voy a explicar allí nuevamente acerca de esos absolutos, donde está... Ahí está la diapositiva número 8, que son subcategorías de absolutos, que entiendan el imperativo categórico también, porque les voy a hablar sobre eso. Y vamos donde dice absolutos y no absolutos, que es la diapositiva número 4. Porque los principios éticos ya se los di, ¿verdad? Que los principios éticos prácticamente son los fundamentales principios que guían nuestras acciones. Cada vez que vamos a hablar de un principio ético,
son los principios fundamentales que guían nuestras acciones, ¿ok? Cuando hablamos de absoluto y no absolutos, estamos hablando de principios que no cambian. Berly dijo algo allí sobre ese asunto. Recuerden, y vamos a hacerlo de manera pausada para que ustedes les vaya quedando, vayan notando. ¿Qué son los principios éticos? ¿Son diferentes a las ramificaciones o son diferentes a los sistemas de ética? ¿Qué son los principios éticos? Son las acciones fundamentales, perdón, son los principios fundamentales que guían nuestras acciones. Son valores, en otras palabras, acá lo digo, son valores fundamentales que guían nuestras acciones. Vamos a ponerles unos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros respetamos, el respeto es un valor y es un principio ético. No es un sistema ético. Cuando hablo de principio ético, estoy hablando de los diferentes principios que guían y que me ayudan a tener buenas acciones. Eso debe quedar claro y fundamentado. Yo estoy en un principio ético, por ejemplo, y puedo poner el ejemplo, por ejemplo, podríamos tomar la justicia, es dar a cada quien lo que corresponde. Cuando no soy justo, no estoy guardando un principio ético. Y eso también entra dentro de las ramas ministeriales. Cuando no hay honestidad, mire, todos estos son principios éticos: respeto, honestidad, justicia, equidad, que viene siendo lo mismo, igualdad, responsabilidad. Todo eso son principios éticos que nos ayudan ¿a qué? A comportarnos bien. Integridad, no maleficencia, es decir, que no hagan las cosas con el deseo de dañar. De hecho, cuando en la ciencia médica, uno de los principios que el doctor se le exige que tenga la no maleficencia, es decir, que el doctor nunca va a hacer las cosas para hacerle daño al humano a quien él está sirviendo. Por ejemplo, alguien ahí habló, si no estoy mal, Berly o Rosiri, hablaron sobre la autonomía. La autonomía, a ser parte de un principio ético, también podríamos entrarlo si entraría dentro de la lista de los absolutos. La autonomía es un principio ético. Cada persona es autónoma, toma decisiones por sí sola. Cuando yo reprimo tu capacidad de autonomía, no estoy respetando la base fundamental de tus acciones. Ahí no estoy siendo ético, y esto corresponde también muchísimo a nosotros como líderes. En nuestras congregaciones somos muy, podríamos decir, cercanos a reprimir la autonomía de los demás. Cuando reprimo esa autonomía para buscar mi propio beneficio, estoy actuando primero en maleficencia. No estoy actuando en equidad ni en respeto con las demás personas, ni igualdad. Por ejemplo, hablamos de la integridad. La integridad es otro principio que prácticamente hace que actuemos bien cuando nadie nos está viendo. Es muy importante que ustedes tengan eso y lo apliquen en su liderazgo, en su iglesia, en su trabajo, en su vida. Por ejemplo, una persona que no es íntegra es el jefe de trabajo le dejó una asignación o una responsabilidad dada, o digamos también el pastor sale de viaje, le deja una responsabilidad a personas dentro de la iglesia, y cuando el pastor llega encuentra todo lo contrario. No estuvo el pastor, hubo desorden, los hermanos no cumplieron, se comportaron mal, discutieron, hicieron todo lo incorrecto. Eso no es integridad. Y cuando está el pastor se comportan bien, hacen lo que el pastor les dice. Eso no es integridad. Si tu jefe en tu trabajo te deja una responsabilidad porque él se va, un ejemplo, le tocó irse temprano, y tú dices, no, eso lo hago mañana, yo voy a quedarme aquí viendo el celular, no estás siendo íntegro, estás desobedeciendo una ley que te dejó tu autoridad. Esos son principios fundamentales éticos que si no los conocemos no nos van a ayudar a hacer las cosas bien, incluso cuando nadie nos ve.
Salimos de allí para entrar en nuestro módulo de absolutismos y no absolutos, y ya se los voy a explicar. Las características de los valores éticos absolutos. Valores éticos, o cuando hablo de absolutismo y no absolutismo, corresponde a los valores que son aplicables en todas las épocas, en todas las edades. Alguien dijo por ahí algo, creo que fue Berley, sin importar la cultura, sin importar la sociedad, ni el continente, ni la lengua, nada de eso cambia el valor absoluto. Por ejemplo, cuando hablamos de verdades universales, el filósofo Immanuel Kant, que era un deontológico, que eso lo vamos a ver en el segundo capítulo, él lo llamó imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo categórico? Y quiero que me entiendan porque les dije que esta es ética 2. Te estaba dando ética nivel 1, esta es ética nivel 2. Y la ética nivel 3 ya es una ética hasta para dictar en seminarios, hasta en universidades. Ya es una preparación más académica, pero vamos a ver si llegamos al nivel 2. Por eso ustedes van a encontrar palabras que dice, pero ¿cómo así? Estudienla, busquen que es un imperativo categórico. O sea, puede ser una buena investigación en la cual ustedes deben investigar para que se empapen un poquitico acerca de este estudio. ¿Qué es un imperativo categórico? Que el creador del imperativo categórico es Immanuel Kant. Es que les hablé un poquitico en la primera clase y les dije que si les tocaba esto, iba a ser ética 2. Así que estén preparados, porque no estamos en ética 1, estamos en ética 2, es un nivel o ética nivel 2. Ok, las verdades universales o imperativo categórico o imperativo, un imperativo es lo mismo que universal en comparación. Un imperativo o una verdad universal es aplicable en China como aquí en Colombia como en Estados Unidos como en Inglaterra como en Japón como en Asia. En todos los continentes esa verdad universal es aplicable y no se distorsiona. Oiga bien, una verdad absoluta o un absolutismo es una verdad que no cambia por nada, no se gradúa, no se gradúa. Aquí es un poquito más avanzada, acá no. Por ejemplo, es cierto que algunas cosas que se hacen en Colombia, en otros países pueden ser malas, o algunas palabras que usamos. ¿Se han enfrentado ustedes a alguna situación donde usan alguna palabra que dentro de su círculo social, cultural, no es mala, pero va a otro círculo social, cultural, y allá dicen, oh, usted está diciendo grosería? Yo me asesoro mucho, como viajo a diferentes países, me asesoro mucho cuando llego con personas y miro más que todo el lenguaje y me preparo para ir con un lenguaje literario, no usar lenguaje cultural, ni uso lenguaje o modismos culturales. Y eso me evita donde voy, las personas entienden claramente lo que quiero comunicar. Eso es importante para ustedes que algún día tengan que salir fuera del país. Ustedes se van a dar cuenta que se usan palabras, modismos que son culturales, que si los lleva a otros lugares o fuera de las naciones, se van a dar cuenta que puede ser una grosería o algo malo, un pecado, lo puede ver dentro del campo cristiano, se podría ver como un pecado, pero que en otra ciudad y en otro país no es pecado. Entonces, eso sería prácticamente un no absolutismo, o es relativismo. Es decir, cuando yo uso una verdad que en Colombia es verdad y que en China no es verdad, significa que estoy usando una corriente filosófica relativista. Es decir, que todo depende de para que funcione. Y esto es importante a nosotros porque quiero explicarle profundo para los predicadores que están aquí, los que hacen misiones y van a diferentes lugares. Las verdades de Dios no cambian. No porque aquí decir mentira no está mal. No, mentir es mal donde quiera vaya. Eso es
una verdad absoluta. Mentir en Colombia es malo, mentir en China es malo, mentir en India es malo, en África es malo, en Colombia es malo. Eso es un absolutismo. Decir verdad es otro absolutismo. Si yo digo verdad aquí en Colombia, en China también es verdad. Y explicamos qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es todo lo que corresponde a la realidad. En este momento ustedes tienen por verdadero que yo estoy en este momento dictándole una clase. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento esto pertenece a una realidad, por lo tanto es una verdad. Eso es lo que significa o definir verdad en sencillas palabras. Mi hermano Ramiro levantó la mano. Adelante. Mi hermano, totalmente de acuerdo con usted. Una verdad absoluta, pues sí, no mentirás, y eso lo tenemos claro. Pero hay situaciones, por ejemplo, Rahab mintió para salvarse y para salvar a los espías. Entonces, mi pregunta conlleva algo que de cierta manera se vuelve un poquito confuso en el sentido. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, valga la redundancia. Van a matar a alguien en mi casa y está en mi casa y me preguntan a mí, ¿está fulano de tal? Y yo sé que lo van a matar y yo miento y digo, no está. Entonces, como estamos tratando esta materia en sí, de moral, de valores absolutos y no de valores relativos, no deja de ser un poquito confuso a la hora de ciertas eventualidades, mi hermano. Si tienes algo que acotar, gracias. Está muy bien, gracias por tu pregunta. Esa pregunta adelanta lo que vamos a estudiar sobre los absolutos graduales, absolutos en conflicto o absolutos incondicional o no calificado. Cada uno de estos sistemas nos explica esas preguntas. ¿Qué hacer en esos casos? Es confuso, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos con dos absolutos, por ejemplo, cuando tienes que elegir entre preservar la vida o mentir, pues por lógica, hasta por lógica, cualquier ser humano en la tierra elegiría mentir, que es absoluto de menor grado, aunque tú en cierta manera infringe la ley porque mientes, pero preserva el absoluto mayor, que es la vida. Y eso está en la Biblia. Caso que tú colocas de Rahab. Rahab decidió preservar la vida humana, que diría yo que está por encima de mentir, aunque mentir es pecado. En este caso se elige el absoluto que afecte menos. Así que ella afectó menos en decir mentira y preservó vidas que estaban allí, otro absoluto. Eso lo vamos a ver en estos sistemas éticos, donde ya vamos a entrar, y gracias, mi hermano, por abordar una pregunta adelantada, a la redundancia, porque está buenísima. ¿Alguien más levantó la mano allí? Yo, mi hermano. ¿Podríamos en esta materia establecer una escala de valores absolutos, o el valor absoluto como tal es igual para todo? Gracias. Exacto, no varía, es igual para todos, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las sociedades, en todas las lenguas. No cambia ni cambiará. Cuando hablamos de absoluto, es universal y que ya está establecido por Dios. Por ejemplo, si Dios dijera ahora que mentir no es malo, entonces ya Dios no sería Dios. Sí, claro. Imagínate que Dios diga ahorita, no, tranquilo, pueden matarse entre todos ustedes porque yo digo que ahorita matarse no es malo. Estaría contradiciendo en cierta medida, ¿verdad? O sea, que quitara, que por ejemplo, decir verdad, que Dios diga ahorita, no, pueden decir mentira, que ya no hay verdad. Inmediatamente ya deja de ser Dios, porque ya no es un Dios que es puro, santo y verdadero. Pero hay ciertos tipos
de problemática en la escritura que pareciera que Dios estuviera haciendo eso. Pero ya lo vamos a entender y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra y a la luz de estos sistemas éticos. Ahora vamos a la diapositiva donde estamos para avanzar, donde está absolutos y no absolutos. Colócala allí en pantalla, la diapositiva número 5. Dame un momento. Aquí conmigo. Dame un momento, pastor, por favor, que se me desconectó el celular que estaba usando como pantalla y ya no me deja proyectar. Dame un momento. Ok, mientras yo voy avanzando acá. Por ejemplo, los valores universales son los valores que se aplican a todos los seres humanos. Partamos de allí para que podamos entrar en una coherencia de pensamiento. Valores universales o imperativos son valores que se aplican ¿a qué? Diga conmigo, a todos los seres humanos. Sean presidentes, sean multimillonarios, los más ricos, los más pobres. No es como en la India, que en la India tienen preferencia en los niveles de casta, que una persona, incluso de la más baja de la sociedad, puede tener un menor grado de vida y de valor que una bestia como es una vaca. Eso es en la India, óigase bien. Eso es dentro de una cultura, pero no así para la Biblia ni para el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos todos nosotros somos iguales, somos un alma y hechos a la imagen de Dios. Así que en la India, con la rama de casta, una persona de la más baja de la sociedad puede ser inferior a un animal. ¿Sería eso correcto o sería incorrecto dentro de la normatividad bíblica y como usted lo mira? ¿Sería eso correcto? Si es incorrecto y aplica lo incorrecto, Ramiro, adelante. Tiene la mano levantada, si quiere hunde otra vez ahí para que no se detecte que tiene la mano levantada, mi estimado, y cuando vayas a opinar vuelve y oprime. Entonces, primero se aplican a todos los seres humanos, independientes de su cultura, incluso de su religión y de sus creencias. No importa qué creencias ancestrales tengan las personas. Si nosotros vamos a predicar verdad de Dios, esa verdad supera la cultura y las trascendencias culturales. Número 2, son incondicionales. Un valor absoluto es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no está sujeto a las necesidades. Punto número 1, como incondicional, no está sujeto a las necesidades. Es decir, que yo no voy a aplicar un valor absoluto en una necesidad y luego como cambió la necesidad, también no aplica. Es decir, que esto no sale o no se limita al contexto cultural, sino que son inherentes a la raza humana o a la naturaleza humana, es decir, inherentes que no se pueden separar. Matar a una persona es malo en todas las partes del mundo, y fíjate que aún presidentes comunistas que van en contra de la Biblia, aunque ellos lo hacen, pero tienen leyes que una persona asesina a otra, ellos lo meten a la cárcel, aunque ellos lo hagan. ¿Qué significa esto? Que esa misma ley incluso está en la naturaleza humana. Oiga bien, que aún 4000 años atrás, cuando Moisés le quitó la vida al egipcio, tuvo que huir aunque era un príncipe. Si no hubiera esa ley moral dentro de la misma naturaleza humana, Moisés hubiese quedado exento. Era un príncipe, era de la realeza. Fácilmente Faraón podía dictar un decreto y decir no pasó nada, pero inmediatamente en la sociedad hubiese producido un desbalance moral, porque ellos dicen, ok, para la realeza no es mala, pero para nosotros sí. Y por eso Moisés huye.
porque ya esos valores estaban ahí, aunque Egipto no estaba regido ni siquiera la Biblia. Quiero que analicen bien cómo culturalmente estos valores están inherentes en el hombre, en la raza humana. Número 3, son inmutables. Los valores absolutos son inmutables. Son los mismos de hace milenios y no han cambiado, aunque los han intentado cambiar. Eso significa que el que los dijo y los escribió en el mismo ADN del hombre nos ratifica que él es verdadero e inmutable. Es decir, que no cambian ni se modifican a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y a pesar de las modas y demás, no cambian. Primero, punto número 4, son objetivos. Significa que no dependen de la opinión o percepción. Un doctor puede decir, un psicólogo puede decir, un psiquiatra puede decir que mentir con regularidad no es malo, y nosotros tenemos que sacar la percepción de él o lo que la Biblia dice. Ahora, ¿sobre qué entendemos cuando hablamos de valores absolutos? Esto es importante. ¿Cuál es la base por la cual nosotros decidimos y aprobamos dentro de nuestro corazón que eso no cambia? Aunque la gente humana, aunque el humano por su profesión y sus cargos políticos de ciencia y demás pueda decir, no cambian para nosotros. Es justo allí donde nosotros como cristianos defendemos el valor a la vida, un valor fundamental. Dios ha dicho que respetemos la vida. Hasta el primer ser humano que asesinó a otro fue castigado cuando ni siquiera había esa ley, porque respetar la vida genéticamente está en el código del hombre, en su ADN. Cada hombre tiene códigos genéticos dados por el Creador, y eso significa que cuando el hombre viola estos principios, inmediatamente su conciencia, aunque no esté dentro de una ley o profese la fe que profesamos en Dios, la fe verdadera en Dios, ese hombre entiende en su naturaleza que eso está mal. ¿Y por qué? ¿Por qué lo logra entender? ¿Puede usted dar una opinión de por qué el hombre puede lograr entender, aunque no conozca la ley de Dios, que algo está mal? Les escucho. Es una pregunta abierta. Todos los que estamos aquí pueden opinar. A ver. ¿Cómo el hombre logra entender que algo está mal sin conocer ni siquiera la ley de Dios ni nada? Ramiro. Sí. Bueno, yo voy a ponerme como ejemplo cuando era mundano, ¿no? Ok. Cuando uno anda de novio y tiene su pareja de novio mundano, común y corriente, y pone los cachos por primera vez, así usted no haya escuchado nunca nada de fornicación, nada de adulterio, nada de lealtad, usted en su conciencia sabe que algo está mal, que le está faltando a esa persona con quien de pronto comprometió su palabra o su corazón. Y el asunto es que a pesar de que uno se siente mal, a pesar de que uno se siente mal, pasa desapercibido porque, o no es que pase desapercibido, sino que con el transcurrir del tiempo se cauteriza el corazón y ya se le vuelve a uno rutinario, ¿sí? Uno sabe que está haciendo las cosas mal, uno sabe que quitarle lo ajeno, que cogerse lo ajeno está mal, así no lo pesquen, así no lo descubran. Uno sabe que mentir está engañando, así no exista la ley, sino conscientemente uno sabe que está mal. No sé
cómo se malinterprete o se interprete este asunto. Gracias. Ok, mi hermano, muchas gracias. Si me están escuchando bien ahí porque prendí los audífonos. Si se escucha mal, me dicen y los desconecto. ¿Ok? Me puse los audífonos para escuchar un poquito más de cerca porque tengo el celular aquí abierto. ¿Sí me escuchan bien? Sí, escucha bien, Paz. Ok, correcto. Entonces, la pregunta. Ok, entonces, la pregunta, ¿cómo un ser humano puede entender que algo está mal, una acción está mal, sin él conocer una ley de que está mal, sin él ni siquiera conocer a Dios ni la Biblia? ¿Cómo esto es posible? Esa es la pregunta. ¿Alguien más quiere opinar? Esto está bueno. Porque lo estoy llevando a un campo donde van a tener que pensar. Amén. Porque, o sea, el ser humano adelante. que conozca los principios morales, ¿verdad? Básicos que dañan o no dañan, o sea, porque conocen los principios. Ok, que conocen los principios, que dañan o no dañan. Vamos a entrar un poquitico más, como a darle un poquito más de confrontación al tema, a ver si logran razonar frente a lo que yo le estoy diciendo. Ahí escribe el profeta Roncacio, por su conciencia. Muy bien, muy bien. Óiganse bien. El hombre tiene una conciencia. Recuerden que lo hablamos la clase pasada. Hablamos sobre la conciencia del hombre y qué es la conciencia del hombre. Exacto, la conciencia lo puede acusar o lo puede defender. Pastor, okay. Yo iba a decir eso, pero yo lo iba a decir, pero me quedé como que no, mejor respondo otra cosa. Ok, un 10 para el profeta Roncacio que mencionó allí la conciencia. Eso lo tocamos la clase pasada, que les hablé qué es la conciencia en el hombre. Toqué algo ahí por encimita, pero les hablé que la conciencia del hombre determina en el hombre, porque es el ente que Dios colocó para que el hombre por sí solo pudiera saber que está accionando mal. O si no tuviéramos conciencia, no tuviéramos arrepentimiento. Por tener una conciencia que nosotros logramos entender, razonar, porque recuerden que también nuestras acciones son razonables. El hombre razona, el hombre piensa incluso antes de hacer algo mal. Eso significa que una acción previa a un quebrantamiento de la ley moral, incluso la de Dios y la que está en nosotros, porque eso es lo que determinan algunos diríamos, de la ciencia, que la conciencia del hombre es una ley moral, la cual Dios puso dentro del hombre. Es decir, Dios pone como esa alarma, como una alarma dentro del hombre, para hacerle saber lo que está mal y lo que está bien en cierta determinación. Ahora, aquí les voy a explicar algo. No siempre la conciencia determina exactamente lo correcto y lo incorrecto. Aquí vamos. Aunque por la conciencia el hombre determina y conoce en sí mismo, un ejemplo, que algo evidente como asesinar a una persona o robar a una persona está mal, la conciencia lo sabe. No siempre la conciencia es un filtro por el cual el hombre puede conocer las cosas que son correctas e incorrectas, y aquí es donde entramos en profundidad en la ética. Porque si se dan cuenta, la mayoría de las personas saben en cierto grado que, por ejemplo, decir una mentira piadosa no está mal y que por eso Dios no nos va a condenar. La gran mayoría de las personas inconversas dicen que eso no está mal, porque es algo de chiste, es algo normal, y nosotros no lo miramos así. Nosotros miramos que no hay mentira piadosa. De cierta manera, la mentira es mentira y es pecado. Estamos claros allí. Pero el hombre, por su conciencia, está limitado
que se le revele toda la verdad. La conciencia es limitada, entendamos esto aquí. La conciencia entra en una plenitud mucho más abierta cuando ya conocemos a Cristo y Cristo nos hace ver por medio del Espíritu Santo las cosas a como Dios las ve. No es que el hombre con la conciencia ya tiene todo resuelto en cuanto a lo bueno y lo malo, porque si no, ni nadie hiciera las cosas mal, ¿verdad? Se esforzaron por no hacer las cosas mal. Ramiro. Bueno, yo entiendo, pues, por la conciencia como tal, es como una capacidad del ser humano para percibir una realidad, ¿no? Reconociéndose a sí mismo y juzgar el bien y el mal, ¿cierto? Es lo que se me ocurre a mí. Pero como la conciencia es, no sé, depende de muchos elementos. Por ejemplo, ¿cómo es consciente? Nosotros somos conscientes que matar es malo, y ya, ¿sí? Pero para una comunidad caníbal, que ellos, no sé, no perciben tanto el matar a otro ser humano es malo, o no son conscientes que matar a otro ser humano es malo, y al mismo tiempo comérselo es mayormente malo. O sea, esa conciencia que está cauterizada, esa conciencia, ellos tendrán sus leyes internas, porque un caníbal, según entiendo, no se comen a sí mismos, ¿no? Pero cogen al blanquito y se lo engullen. Perdón la expresión. ¿Cómo sería ahí? Bueno, se dan cuenta que aunque ellos determinan dentro de su conciencia que el cabanalismo no es malo, para otras personas, para ellos sí, incluso dentro de ellos hay reglamentos que ellos violan. Y cuando violan esos reglamentos, ellos saben que están haciendo cosas malas. Es decir, que aún dentro de esas personas que están sin ley, por así decirlo, escrita moral, sino que una ley moral les prescribe a ellos qué es bueno y qué es malo, dentro de ese grupo hay leyes. Es decir, que comerse el uno al otro, siendo de la misma tribu, es malo. ¿De dónde sacan ellos eso y determinan que entre ellos es malo, pero para otro no? Obviamente porque su cosmovisión de ver el mundo lo lleva a ellos de manera cultural a mirar no solamente a otro humano como alguien digno de vivir, sino como una presa para ellos subsistir. Dentro de ellos tienen leyes que ellos mismos quebrantan y son castigados. Está comprobado históricamente en las investigaciones que han hecho que hay personas dentro de esas tribus que hacen cosas malas y son castigados, incluso los llevan hasta la muerte. Eso significa que si hay reglamentos y leyes dentro de esos grupos, pero están limitadas a la cosmovisión de ellos. Y desde esas mismas leyes, Dios también les juzgará, porque nosotros preguntamos, ¿cómo serán juzgados esos caníbales? ¿Cómo serán juzgados si ellos no tienen ley, no tienen nada? Pues bueno, dentro de la ley moral, ellos saben dentro de su cultura qué es bueno y qué es malo, y así como alguien peca con leyes escritas, dadas por Dios hasta por los gobiernos, ellos también las infringen y son tentados, porque es que la naturaleza pecadora, cuando no ha sido redimida por Cristo, aún redimida por Cristo, nosotros redimidos por Cristo, tenemos una tendencia al mal. Así que ellos no podrán tener leyes escritas que les prescriban qué hacer y qué no hacer, ni conducirse por ética, pero dentro de su conciencia saben ellos qué es bueno y qué es malo dentro de las leyes culturales que los rigen, y ellos también las violan, y por esas mismas leyes y por ese mismo corazón maldadoso, Dios también les juzgará. Esa es una forma en la que decimos que Dios juzgará a esas personas. Alguien más levantó la mano por allí, vi que levantó la mano. Quiero decir algo, quiero aportar. Ok. Aló. Adelante. Bueno, yo pienso de que eso, el tema que estamos hablando, bueno, lo llevamos acá, allá cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Dios hizo al hombre racional, o sea, con sus pensamientos, con todo, ¿verdad? Y el hombre sabía, desde que Dios lo hizo perfecto a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero fíjense que él, a pesar que
que sabían lo que era bueno y lo que era malo, ellos desobedecieron y por eso fueron castigados. Así hoy en día también, todo lo que nosotros hagamos mal, sabemos que vamos a ser castigados de una y otra manera, de parte del Señor. Ok, muchas gracias, mi hermana Marta. Tiene razón en que ellos no tenían una ley escrita, pero ya se les había dicho, una ley verbal, ¿verdad? Que es igual a la Así escrita, es, a la voz de Dios. es lo mismo Y que le escrita, dijeron, correcto. exacto, y le dijeron qué hacer y qué no hacer, y ellos incurrieron en transgredir lo que ya se les había dicho. Por lo tanto, ya se les convirtió en un pecado que trajo consecuencias. Ahí donde está en Romanos, o Romanos dice que la paga del pecado es muerte, porque el pecado trae una consecuencia en todos los campos sociales y culturales. Lo malo trae consecuencias. Tenemos que estar claros en eso. En la próxima clase yo les voy a hablar un poquito sobre el pragmatismo, pero voy a profundizar un poquito más en la clase de hoy, para que conozcamos un poquito más a fondo, por lo menos toquemos uno o dos de los diferentes sistemas éticos. Pueden anotarlo allí, los diferentes sistemas éticos específicos que estamos estudiando. Número uno, que ya lo estamos estudiando, en todo lo que estamos hablando, comprenda estos sistemas éticos. Número uno, el absolutismo graduado o gradual. Diferentes sistemas éticos o categorías éticas específicas. Número uno, el absolutismo gradual o graduado. O graduado y gradual, como usted lo quiera colocar ahí. Uno, el absolutismo gradual o graduado o graduado o gradual. ¿Ok? Ya se los voy a explicar. Dos, está el absolutismo en conflicto o conflictivo. El absolutismo en conflicto o conflictivo. Número 3, el absolutismo no calificado o incondicional. Allí los tienen en la pantalla que están ahí, si los quieren escribir también. Absolutismo no calificado, que es el último. El orden varía, no importa cuál es el orden. Yo se lo estoy dando acá en otro orden, pero no tiene nada que ver. Absolutismo gradual, absolutismo en conflicto y absolutismo no calificado o incondicional. Por ejemplo, me voy a adelantar para que es algo de lo que poco hemos hablado, porque en la otra clase lo vamos a ver. Recuerden que estamos en ética nivel 2. Este es un nivel avanzado, por eso están encontrando muchas cositas que ya necesitan, estamos en el segundo semestre y dijimos que en el segundo semestre íbamos a dar un poquitico de clase un poquito más avanzada. Por ejemplo, cuando hablamos del absolutismo no calificado o incondicional, es que un ser humano comete un pecado, comete un error, una falla, y es pecado, haga lo que haga. Tú pecaste, tú fallaste, transgrediste la ley de Dios, tú tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte para que en Dios se encuentre el perdón. Es decir, que no hay remedio ninguno. No se te va a rebajar ni se te va a tener contado que si no, que yo lo hice pensando en que podía ser la mejor parte. No, tú pecaste, tú necesitas arrepentirte delante de Dios y el todopoderoso Dios te concede el perdón. Ese es el absolutismo incondicional o no calificado. El que pecó, falló, tiene una consecuencia y necesita pedirle perdón a Dios. ¿Ok? Avanzamos. Por otro lado, también vamos a señalar los sistemas no absolutistas
que niegan la existencia de toda la ley moral o absolutos. Le voy a volver a repetir, y estos incluso se los voy a dejar aquí en una lista para que ustedes hagan una investigación por internet, búsquenlo, hagan un pequeño estudio qué significa eso. Otra vez, por otro lado, vamos a ver también, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que se vayan adelantando, vamos a señalar los sistemas de éticos no absolutistas. Estamos viendo los absolutos y vamos a verlos ahorita, ¿verdad? Pero también vamos a lograr ver los no absolutistas. Y estos no absolutistas niegan la existencia de toda la ley moral o absolutos que abarcan los siguientes sistemas éticos. 1, antinomia o antinomianismo o antinomia. Ustedes van a investigarlos. Estos son sistemas de éticos no absolutistas. Antinomia. 2, ética situacional. Número 2, ética situacional. Número 3. Me quedé. Vamos otra vez. 1, estos son los no absolutistas. Es decir, se lo estoy dando para que ustedes hagan un repaso y entre la semana investiguen. 1, antinomia o antinomianismo. ¿Qué es antinomia? Eso es lo que van a investigar. ¿Qué es antinomia o antinomianismo? 2, ética situacional. Por lo menos un pequeño párrafo que investiguen para que se empapen un poquito de la situación y de la materia. Número 2, ética situacional. 3, relativismo cultural. Relativismo cultural. Número 4, el generalismo. Número 4, el generalismo. Estos también son sistemas éticos contrarios, y obviamente que si son contrarios, van en contra también de Dios, y tenemos que identificarlo muy bien, porque estos sistemas éticos también están en los creyentes, se meten en algunos pastores y sin darse cuenta, pueden llevar a la iglesia a estar estos sistemas éticos que van en contra de Dios. Eso lo van a investigar, que lo veremos en la clase que viene, ¿ok? Entonces, ¿cómo entender el absolutismo gradual? Si quieren lo anota allí para que si toma apunte sepa por dónde vamos. ¿Cómo entender el absolutismo gradual? Lo vamos a ir explicando. En la clase anterior definimos brevemente el absolutismo en conflicto o conflictivo. Estuvimos también dando el absolutismo no calificado o incondicional, que se lo repasé aquí ahorita. Pero en esta clase vamos a enfocarnos más ampliamente en el entendimiento del absolutismo gradual. Básicamente, escriban allí porque esto es, se lo estoy dando acá, no lo van a conseguir en internet. Básicamente, el absolutismo gradual plantea que en ocasiones existen verdades, otra vez para que lo vayan agarrando, básicamente el absolutismo gradual plantea que en ocasiones pueden existir verdades o absolutismos morales encontrados. Y aquí viene para la pregunta de mi hermano Ramiro, que él estuvo preguntando por ahí, aquí se la vamos a contestar con este sistema de ética. Me gusta porque estos sistemas de ética nos llevan a clarificar incluso conflictos que vemos en la Biblia que no sabemos cómo explicarlo. Y a medida que vayamos estudiando, repasándolo, nos va a quedar más claro cómo responder desde la ética
preguntas difíciles de la Biblia, como la que dijo mi hermano Ramiro en caso de la historia de Rahab. Otra vez lo respondo acá. El absolutismo gradual plantea que en ocasiones pueden existir dos verdades o absolutismo morales encontrados. Ok, hay dos verdades que se van a encontrar. En alguna etapa, en algún momento de la historia, todos los seres humanos, óigase bien, todos los seres humanos en la tierra se van a ver confrontados por dos verdades y van a tener que elegir una de las dos. Y al elegir una sola, ya usted se hace deudor de otra. Pero tranquilo, le voy a explicar algo bien interesante en este estudio para que usted lo pueda tener claro. En ese caso debemos obedecer el mayor de los imperativos y al hacerlo no estaríamos pecando. Oiga esto. En este caso deberíamos obedecer al mayor de los imperativos. Cuando hablamos de imperativos, estamos hablando de absolutismo, es la misma palabra absoluto. Cuando escucha imperativo y absoluto son lo mismo. Imperativo es ampliado en el término de Immanuel Kant, que él lo llamó imperativos categóricos. Es cuando una verdad, sin importar dónde se practique, puede ser una verdad que todos deben, en el sentido del deber, practicar. Oiga bien, Immanuel Kant es uno de los que interpretó que una verdad se puede practicar donde quiera que sea, pero esa verdad tiene y se debe cumplir en todos, sin excepción de regla ninguna. Ok, otra vez, cuando hay dos verdades que chocan, dos absolutos que chocan, se debe elegir obedecer el mayor de los imperativos. Y en este caso no estaríamos pecando. Ojo, porque esto hay un jueguito aquí importante que debemos entender. En el absoluto, en conflicto, no hay un dador de la ley. Por lo tanto, cuando usted peca, aunque eligió uno de los dos, en este caso el mayor, usted debe pedir perdón. Pero en el gradual, les explico, de una cierta manera, es Dios ordenándote. Y cuando Dios te ordena, podríamos decirlo de esta manera, Dios te exonera de la culpa. ¿Me entendieron hasta allí? ¿O vuelvo a repetir? Quiero ir lento para que lo vuelvan a agarrar. El absolutismo no calificado, que usted pecó y no hay exoneración, usted pecó, necesita arrepentirse. ¿Estamos allí? El absolutismo en conflicto significa que hay dos choques de dos absolutos. Usted elige el mayor, pero usted ha pecado, usted necesita pedirle perdón a Dios. Aunque eligió el mayor. ¿Estamos? Pero en el gradual, Dios da una orden y aunque se chocan dos absolutos, y van a ver historias bíblicas ahora que les voy a explicar, esos dos absolutos, de alguna manera, se hacen, pero Dios te exonera de la culpa. Por eso, en este caso, tenemos que obedecer el mayor de los imperativos o absolutos, y al hacerlo no estaríamos pecando. De modo que la primera premisa que podemos establecer en cuanto al absolutismo gradual es que hay leyes morales superiores e inferiores. Aquí estamos entrando en detalle. Hay leyes morales superiores e inferiores. ¿Ustedes creen que esto es así o no es así? Hay leyes que son más importantes que otras dentro de los mandamientos de Dios, o para Dios todas las leyes son iguales. Si quebrantamos una ley es pecado, no es pecado, pero hay algunos pecados que son más graves que otros, ¿sí o no? Igual que leyes que son unas más grandes que otras. ¿Creen ustedes que esto está bien? ¿Lo han considerado y lo han pensado y meditado? ¿Que hay pecados más graves que otros o pecados? ¿Qué dicen ustedes?
Pecado es pecado. Pecado es pecado, dice mi hermana Marta. ¿Quién más? Yo también digo que pecado es pecado, igual como la mentira. Cuando dice no, una mentira pequeña, mentira, por así sea por salvar a otra persona, la mentira es mentira. Y el pecado es pecado. Así es. Ok, hay pecado de muerte. Ok, ¿quién más? Mi pastor, un aporte. Referencia a la parte de la antigüedad, dependiendo la falta que el pueblo había cometido, así era la ofrenda. Quiero hacer ese aporte. Ok, ¿qué opinan los demás? Porque esto está interesante, el pecado de muerte, y si era un pecado que era de una gravedad, se tenía que ofrecer una ofrenda mayor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Le cambió la perspectiva a Rosy y a Marta? ¿O siguen igual? ¿Pecado es pecado o hay uno más grande que otro? ¿Qué quiere opinar? ¿Entramos en debate o seguimos? Pienso lo mismo. O sea, el pecado, así sea por una mentira mínima, es igual a que el que mata o roba, es igual. Pecado es pecado. Exacto. ¿Quién estuvo hablando allí? ¿Quién estuvo comunicando allí? Berly Blanco. Berly. Ok, Berly. Vamos a avanzar y vamos a ir comparando para llegar a la verdad central en el texto. Ok. Estamos hablando que si hay verdades o leyes una más fuerte que otra, o no hay, o pecados más graves que otros. De lo cual la Biblia también nos habla un ejemplo, y vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 23. A ver qué nos dice la palabra de Dios, porque esto tendríamos que hacerle introducción bíblica para llegar a esta verdad. Mateo capítulo 23, versículo 23. Si lo logras colocar allí bien, o si no, yo voy a seguir aquí. El Señor Jesucristo está citando aquí y él escribe lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Está claro bíblicamente con este texto o no les queda claro que hay preceptos y mandamientos mayores que otros? ¿Sí o no? Sí los hay, Paz. Sí ¿O los hay, entramos Paz. en debate? Ok, Mary, muy bien. Claro con este versículo que el mismo Jesús, el Dios de la ley y la ley hecha hombre, por así decirlo, la palabra hecha hombre, Dios hecho hombre, está diciendo a los fariseos que han descuidado los preceptos de más pesos que la ley. Ahora, con esta declaración, Cristo claramente estableció que hay preceptos en la palabra que tienen más pesos que otros. Y de igual, en algún momento también los fariseos se acercaron a Jesús a ponerlo a prueba. Y ellos le preguntaron, eso está en Mateo capítulo 22, versículo 36. Vamos allí. Le preguntaron a él, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Anótenlo allí. Mateo capítulo 22, versículo 36. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Oiga bien, Jesús le dijo, a lo cual el Señor le respondió, amarás. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Oiga lo que le responde Jesús, porque son respuestas divinas, respuestas que vienen directamente de Dios, porque Jesús es hecho hombre, Dios manifestado en hombre, pero Él es Dios claramente identificado, y cuando estudien Cristología lo vamos a mirar. Yo no sé si les di Cristología, creo que no les he dado Cristología, es una materia que también dicto y se las voy a dictar
con profundidades de los concilios ecuménicos que se dieron en los primeros siglos. A lo cual Cristo respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el grande, el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso está en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Mateo capítulo 22, para que lo anoten, versículos 37 al 40. Jesús no le respondió o le reprendió a los fariseos diciéndole que todos los mandamientos son iguales. Esa no fue la respuesta. Jesús categorizó dos mandamientos esenciales, sino que en la respuesta que Cristo le da, reconoció que ciertamente la palabra de Dios, o en la escritura o en la palabra de Dios, hay principios que son mayores que otros. Eso lo debemos saber. Hay principios en la palabra, lo estamos viendo aquí, lo estamos estudiando bíblicamente para que no vaya a haber confusión ninguna, y si hay pregunta, hágala inmediatamente, pero estamos claros aquí que hay principios que son mayores que otros. Por otro lado, vamos a otro texto bíblico, ya les dije que anotaran este también. En el libro de Proverbios afirma lo siguiente: seis cosas, odia al Señor, odia, y 7 son abominables. Eso está en el capítulo 6 y versículo 16 de Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 16, habla que Dios odia unas cosas y otras las abomina. Ahora, que existan determinados pecados que el Señor odia más que otros, deja que hay mandamientos que Él coloca por encima de otros. Quiero explicar esto bien explicado. Y esto en un sentido que es correcto decir que Dios abomina todos los pecados. Es correcto decirlo. Oiga bien, es correcto decir que Dios, ¿qué? Abomina todos los pecados. Y ahí cabe decir lo que decía Rosiris y mi hermana Marta: todo pecado es pecado. Estamos bien allí, pero sí hay algunas incisiones que hace nuestro mismo Señor Jesucristo y la Escritura, donde nos muestran que hay unos mandamientos por encima de otros. Y esto no significa que Dios no abomine todos los pecados. Eso para dejar un equilibrio que todos ustedes puedan entender. Aparentemente hay ciertas cosas que Dios odia más que otras y que señalan de manera particular en este pasaje que acabamos de leer y en otros de la Escritura, que debería ser motivo de investigación de todos ustedes los que estamos aquí. Que investiguen si en la Biblia aparece que Dios aborrece y abomina unos pecados más que otros, aunque para Dios todos los pecados son abominables. Estamos claros allí, lo tenemos reclaro y recontraclaro, como dicen por allí. ¿Ok? Entonces, en la palabra de Dios, amén, amén. En la palabra de Dios encontramos historia de personas que mintieron. Ramiro, si estás por ahí, aquí viene la respuesta que te dije que nos habíamos adelantado un poquito, pero que iba a haber respuesta mediante vamos estudiando. En la Biblia está claro que hay personas que mintieron. Y justamente, ¿para qué mintieron? Porque ahí es donde debemos estudiar. Ahí es donde debemos hacer un análisis. ¿Por qué mintieron? ¿Para qué mintieron? ¿Y en qué circunstancia mintieron? Y lo hicieron principalmente para preservar un principio mayor. Cuando vemos en la Biblia, algunas personas, cuando estudiamos sus mentiras, sus errores y sus fallas, vamos a ver que algunas mintieron para preservar un principio mayor. Y esto nos deja ver que en este mundo caído hay conflictos morales inevitables que aún cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar en cualquier de los casos. Todos los seres humanos en la tierra, en su vida, se van a encontrar con esta clase
de conflictos morales. Es imposible que un ser humano en esta vida no choque con conflictos morales. Pero la cuestión es qué hacer con estos choques de conflictos morales. Por ejemplo, en un momento dado, y aquí viene pregunta para usted, porque esto está aquí, se va a poner aquí un poquito duro, porque nos va a poner a pensar, pero se les va a hacer fácil a la misma manera, porque cada uno de ustedes ya ha venido estudiando durante esta clase cómo resolver eso. En un momento dado, Dios ordena a Josué, oiga, ya la ley está establecida. Aquí no estamos hablando que cuando Caín mató a Abel, no estaba la ley establecida, ¿verdad? Cuando el mismo Moisés mata a un soldado egipcio, no estaba la ley establecida. Cuando Abraham miente, no estaba la ley establecida. Cuando Jacob miente, no estaba la ley establecida. Pero aunque no había una ley escrita, establecida, ya había en ellos una moral, una ley, por así decirlo, de manera interna en el hombre, y eso están todos los seres humanos, el cual Dios permite que el hombre desde esa perspectiva se evalúe sus actos y determine, o más bien la misma conciencia en su naturaleza le diga o le haga sentir que lo que está haciendo está mal. Ok, aquí vamos. Estas personas que en la Biblia encontraron e hicieron tales cosas, por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué, entra a la tierra prometida y elimina a todos los habitantes. Estamos hablando de que en el mandamiento Dios le dice a no matarás. Josué estaba allí y ahora le está diciendo a Josué, elimina a todos los habitantes de Jericó. Y Josué sabe que en la ley que Dios le dio a Moisés está escrito que no matarás. Una ley que fue dada por el mismo Dios. Y ahora le está ordenando ese mismo Dios matar. Y no solo a 2, a 3, a toda la población. ¿Qué se haría en ese caso allí o qué harían ustedes? ¿O cuál sería una respuesta si alguien les preguntaría a ustedes sobre este asunto que les estoy en este momento incesionando? Oye, Dios está dando una ley, no matarás, y ahorita Dios le dice mata. ¿Qué responden ustedes a este caso? ¿Qué harían ustedes? ¿Se equivoca Dios, como lo hablamos al principio, que si Dios vendría ahorita y dijera que ya la mentira no existe, que todo es verdad, mientas o no mientas, no pasa nada, Dios dejaría de ser Dios? ¿O qué pasaría? Porque un caso en un grado a lo que estamos hablando sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Qué harían ustedes? Les escucho. Quiero que piensen un poquitico y como vienen opinando, opinen para que su mente también vaya evolucionando a estas preguntas y sepan qué responder en momentos de manera ética, en momentos difíciles. ¿Qué pensarían ustedes? Dios le está dando la ley a Josué, perdón, y les dice a Josué, mata, elimina a todos los habitantes de Jericó, pero Josué ya carga con unas leyes, porque cargaban las leyes, y está escrito que no matarás. ¿Qué hacen ustedes o qué responderían? Dos cosas. ¿Qué harían y qué responderían a una persona que les pregunte esa pregunta? Les escucho. Tremendo, tremendo. Ramiro levantó la mano. Adelante. Bueno, dentro de lo que de lo poquito que he estudiado, hay una palabra en hebreo para asesinar y una palabra misma en hebreo para matar, ¿sí? Y pues asesinar es con ventaja sobre el otro. Entonces, esa es una, ahí ya habría una distinción absoluta, digo yo. Y teniendo en cuenta eso, pues ya hay una gran diferencia. Y por otro lado, lamentablemente,
es una ley de Dios y Él conoce todas las cosas y conoce al ser humano. Y lo tengo claro, lo tengo muy claro dentro de lo que he vivido y experimentado con Dios. Es que el ser humano, como usted mismo dijo, mi hermano Anderson, el ser humano es muy dado a la maldad. Y un hombre entra a una cárcel con una maña y sale con 10. Se diría que la cárcel es la universidad de la maldad. Entonces hay gente que por más que se corrija, no se va a corregir. Por otro lado, viéndolo desde la psicología, que algo también he estudiado con respecto, hay sociópatas, psicópatas, que por más que se trate de corregir, no se va a corregir. Eso va como en el ADN de la persona. Entonces, teniendo en cuenta, usted tiene una manzana podrida en un canasto de manzanas, ¿qué hace con la manzana? Pues la elimina, la saca del canasto porque corrompe las demás. Eso es lo que pretendió Dios al mandar exterminar toda una población. Poblaciones corrompidas, con poblaciones con 1001 maña, que trabaja Dios ahí su misericordia precisamente por la protección de su pueblo, de Israel, que no se vayan a contaminar con los paganos. Gracias. Ok, bueno, en una medida eso lleva del por qué Dios lo haría, ¿verdad? De por qué Dios permitiría ese suceso. Y la pregunta categóricamente es, ¿qué harían ustedes o qué responderían frente a una persona que les pregunte? Porque esta pregunta me la han hecho, oiga bien, personas que son escépticas me han hecho esa pregunta. Y gracias a Dios, como dicho esta materia, desde la ética se las he respondido. Pero ¿qué harían ustedes en este caso? Oiga, Dios está dando, cierren el micrófono ahí, mi hermano Ramiro. Dios está dando una orden y es el mismo Dios. Cierren los micrófonos, por favor. Hermano Ramiro, cierren el micrófono. Ok. Dios está dando una orden y está prácticamente con, vamos a hacerlo como que les cuestiona a ustedes también. Oiga, Dios está dando una orden y a la vez está desautorizando él en su orden que dio. Digo, no maten y el pueblo está diciendo maten. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo le darían resolución ustedes a esta pregunta? A ver, alguien más que opine para poder avanzar porque ya nos queda poco tiempo. Alguien más que el cerebro un poquito se les dé vuelta ahí a ver qué. Rosy, adelante. La pregunta está tremenda, pues yo le digo que yo no hubiese dado para responder esta pregunta, porque así como la hace ver, ¿sí ve? Porque él dio esa orden, ¿verdad? Pero él primero dijo, no matarás. Y el destruir, o sea, uno queda como que, wow, ¿qué respondo? Yo le digo, sinceramente, no daría para responder. Ok, eso quiero llegar. Ustedes traten de empezar. Adelante, Pastor Jesse. Bueno, Padre, en la soberanía de Dios y en su plenitud, pues, y en sus atributos existe el amor, existe la ira, y en ese punto de vista, no es Josué el que va a ejecutar, es una orden que Dios está dando. En ese punto de vista, Josué no está actuando por su juicio, sino por la orden que Dios le está impartiendo a él. En la soberanía de Dios, él puede dar vida, pero también puede quitarla. Entonces, tratar de comprender y entender a Dios es algo como lógico en la mente de nosotros. Ese es mi punto de vista. Ok. Avanzamos ahí para que vayan encontrando razón a la respuesta. Bueno, nadie más va a opinar, entonces seguimos avanzando. Ok. Aquí miramos un modo en que van a haber aparentemente circunstancias
especiales en que el mismo dador de la ley, óigase bien, el mismo dador de la ley nos da permiso, nos permite actuar en contra de lo que él mismo ha prescrito. Oiga bien, van a haber circunstancias donde, y son especiales, son casos muy especiales, quiero que entiendan esto y lo comprendan de la mejor forma, porque no es un caso donde se da cotidianamente y repetitivamente, son casos circunstanciales donde el mismo dador de la ley da permiso para actuar en contra de la ley. Y lo vamos a ir colocando con metáfora y demás, incluso de nuestro diario vivir. Ahora bien, el hombre no puede decidir esto por sí mismo. Quiero dejar claro este punto aquí para que todos ustedes tengan una base aterrizada sobre la verdad. El hombre no puede decidir estos casos por sí mismo. Primer punto. Dios, quien es el estándar máximo de la ley y el autor de la ley, es el único que puede hacerlo. Primer punto, son casos circunstanciales. Segundo, Dios está dando la orden, no es el hombre que crea la situación, ni la situación que crea las excepciones. Entonces, aquí podemos ver donde el mismo autor máximo, que es el estándar de la ley, es el único que puede hacerlo. Eso tenemos que tenerlo claro como principio base y rector para aterrizar a la verdad. Entonces, las excepciones a la regla las podemos observar desde una u otra manera. Ejemplo, en nuestra vida cotidiana, que le dije que usar ejemplos cotidianos, por ejemplo, un semáforo en rojo. No sé si algunos de ustedes han salido a las vías públicas o manejan, los que están aquí que son conductores, sea de motocicleta o de automotor, se van a dar cuenta que a veces el semáforo está en rojo. ¿Y qué es el semáforo en rojo? A ver, es una señal de qué? Que se detenga. Es decir, hey, detente, no puedes pasar. Y es una ley de tránsito que rige a todos los conductores y vehículos en el país o la nacionalidad donde esté. Así que debemos detenernos. Un semáforo en rojo es señal de detente, ¿ok? Pero en ocasiones aparece un oficial de tránsito y ese oficial de tránsito nos indica que debemos seguir avanzando, es decir, que no pare, sino que sigues avanzando. Y aún a pesar de que el semáforo sigue marcando una luz roja, y esa es la razón por la que cruzamos, porque hay una autoridad que me está diciendo que debo obviar el semáforo que está en rojo, que en este caso es una ley de tránsito y que en determinado espacio de tiempo, el mismo, que es la ley, en esa circunstancia, me está diciendo que en ese momento yo puedo violar esa ley. Oiga bien, hay una violación de una ley, pero no de la ley general. Ojo aquí, hay una violación de la ley, pero no de la ley en general. ¿Por qué? Porque la gente de tránsito que representa la misma ley, ¿verdad? En la misma manera en que Josué recibe la orden de eliminar a todos los habitantes de Jericó, su obediencia en esa orden significa inevitablemente una violación de un principio de la ley que está escrita. Ojo aquí, inevitablemente esa orden lleva a José a una violación de la ley que está escrita, ley escrita dada por el mismo Dios, ¿verdad? Y dada a los hombres. Se la dieron por medio de Moisés. Pero una violación a la ley general no se está dando porque Dios es el que ordena, en este caso de Josué, la matanza. Y él es la ley. Ojo aquí, hay una violación a la ley escrita inevitablemente, pero no una ley general. Porque el mismo que ordenó esa ley escrita es el mismo que está dando otra orden. Que maten a las personas que están allí. En este caso, no justificamos el acto, pero Ramiro hizo una incisión donde nos muestra ver del por qué sucedió eso. Esos pueblos que en un momento fueron erradicados de cierta manera eran pueblos crueles contra personas y el asesinato con que ellos o la violencia con la que ellos ejercían sus leyes culturales eran desastrosas. Así que no quiero ofender a la dignidad humana,
pero era como si fuera una especie de plagas asesinas que estaban en la tierra y que se multiplicaban, y íbamos a tener la violencia 100 veces más de lo que hoy está. Imagínense si como tal nos quejamos, imagínate tener gente con tendencia a violencia como estas personas que en un momento la ejercían, y no vamos a entrar ahí, en algún otro momento podremos utilizar. Pero escuchen bien, otro caso está en la historia de Abraham y su hijo Isaac. Esto nos muestra un claro ejemplo de dos conflictos morales inevitables cuando Dios decide probar la fe de Abraham. Él le ordena tomar a su hijo y ofrecerlo en sacrificio. Oiga bien, y no ofrecerlo en sacrificio a cualquier Dios, a él mismo. Esto parece ser incoherente. Y todos conocemos la historia y sabemos cuál es el final. Dios evitó que Abraham matara a su hijo Isaac, pero vemos que estaba dispuesto a hacerlo. Es decir, por obediencia al Señor, a pesar de ese conflicto moral que esto pudo haberle causado a Abraham, él decidió obedecer a Dios. Y como ya hemos mencionado, según el absolutismo gradual, Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor por guardar una ley o principio mayor. Otra vez les repito, cuando Dios da una orden, Él le exonera de una medida a la persona cuando viola una ley menor por guardar o hacer un principio mayor. Entonces, es allí donde radica la diferencia entre este sistema ético y el absolutismo en conflicto, que ya les he venido explicando, que entienden que la persona sí ha pecado, en el caso del absolutismo en conflicto, y debe confesar su falta a Dios. Esta es una característica del absolutismo en conflicto. Y en el absolutismo gradual le encontramos prácticamente una vía diferente o está ilustrada en la historia relatada en el Evangelio de Mateo. También hay una historia relatada. Resulta que en una ocasión Jesucristo pasaba entre los sembrados, venían caminando de lejos, y precisamente era el día de reposo, y sus discípulos tenían hambre, oiga bien, y arrancaron espigas, está en Mateo, y comieron. Cuando los fariseos se percataron y vieron lo que estaban haciendo, increparon a Jesús y lo reprendieron. Eso está en Mateo capítulo 12, del 2 en adelante, lo pueden leer. Dice que sus discípulos comieron espiga en el día de reposo, fueron y la arrancaron, y ellos lo vieron como un trabajo, y esto no era lícito hacerlo en el día de reposo. Ahora, ¿cuál es la posición de Jesús frente a esta situación? Jesús respondió lo siguiente: no habéis leído, esto está en la escritura, lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Cómo entró a la casa de Dios? Oiga bien, que si otra persona lo hace, inmediatamente era fulminada instantáneamente. Pero ¿por qué a ellos no les pasó esto? Entonces Dios está respondiendo aquí a través de Jesús hecho hombre, dice, y entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Y no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo, oiga bien, en el día de reposo, en el templo, transgredían el día de reposo y están sin culpa. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubiera sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 3 al 8. Ahora bien, con estas palabras, Cristo les deja ver a los fariseos que estaban tratando de guardar el día de reposo,
por encima de otro principio de la ley que Jesús estaba considerando mayor. Dice, y pueden observar que lo primero lo estaban haciendo a tal punto que estaban dejando de hacer la otra cosa. Lo vimos en el versículo anterior. Así que habían hecho del día de reposo un Dios. Y Jesús le está mostrando que hay unos principios mayores. Los fariseos exigían a sus discípulos que cumplieran la ley en cuanto al día de reposo, mientras ellos mismos estaban violando con sus acciones, oigan bien, otro principio más importante de la ley de Dios. Mira, la iglesia está llena de esta gente, con todo respeto, está lleno de personas que guardan unos principios pero violan otros que son mayores. El problema es que si no nos salváramos por gracia, cuando ellos fueran delante del cielo, creyendo que son los más santos de esta tierra, Jesús les dijera, ustedes ni siquiera yo les debería de pararse en la puerta. Pero menos mal que la salvación es por gracia, hermano. Lo mismo que los fariseos. Hoy en día están pasando eso. Iglesias, pastores, líderes que creen que son más santos que otros. No debemos caer ahí, porque podemos caer como los fariseos que decían, nosotros sí estamos bien, estamos cumpliendo la ley. Esos que están ahí no. Y resulta que estaban con sus acciones violando otros principios más importantes de la misma ley de Dios. Y Jesús entonces reprocha la ocasión para recordarle que cuando David y sus hombres entraron al templo y comieron los panes consagrados, ya estamos terminando aquí, Dios no le contó eso como culpa, porque solo estaban preservando sus vidas. Ahí vemos dos principios. No debían comer. Ya Dios había dado la orden, pero estaban preservando su vida. Y al dador de la ley le plació decirle, ¿sabe qué? No hay muerte, no hay castigo, no hay pecado. Ustedes violaron una ley, pero en este caso yo los eximo porque ustedes están preservando un principio mayor, su propia vida. Ellos no habían comido durante mucho tiempo y estaban siendo perseguidos. Mira cómo hasta el mismo Dios procede. Y en el tiempo de la ley, que no es igual al tiempo de la gracia. Tremendo. Así que tenemos claramente, hermano, y esto nos recuerda que los mismos sacerdotes profanaban el día de reposo. Oiga bien, porque se les permitía por el mismo dador de la ley trabajar en el templo en el día de reposo. Eran los que hacían los sacrificios. Todo lo que ellos hacían era contrario a lo del día de reposo. Esto es increíble. Son cosas que están en la misma palabra y sin embargo Dios nos deja sin culpa ante él. Se percata de cómo la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien elige honrar un principio mayor por encima de uno que es menor, ambos representan prohibiciones dadas por Dios, pero Dios no culpa a esa persona. ¿Se dan cuenta cómo funciona estos sistemas de ética dentro del principio bíblico? Porque estamos estudiándolo ahora desde el principio bíblico. Los estudiamos desde otros puntos de vista, de sistemas éticos. En este punto lo estamos pasando por la lupa de la Biblia. Cómo Dios, cómo lucen en el momento de que sea Dios quien dé la orden. Entonces, bajo esta premisa y algunas otras que veremos más adelante, funciona el absolutismo gradual. Tienen que entender cosas fundamentales, que hay un dador de la ley. En el absolutismo gradual hay un dador de la ley que está diciendo esto se puede hacer. En los otros no hay un dador de la ley. Por lo tanto, no pueden confundir y tomar esto como que yo quiero actuar así porque me enseñaron estudiando que hay que tomar el absoluto que es mayor. No, señor. Hagan bien la diferencia por igual. Como sucedió en el tiempo de la Alemania de Hitler. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si han leído alguna historia de... gracias. La historia de Corrie ten Boom. Esta persona o esta familia, la familia Boom, guardaban judíos en la Alemania de Hitler. Cuando estaban matando judíos, mató aproximadamente unos 6.000 judíos, 6.000 judíos, óigase bien, 6 millones, perdón, de judíos, muchísimos judíos. Y Corrie ten Boom guardaba a los judíos
debajo de su mesa. Eso en Alemania está todavía la casa de Corrie ten Boom, y hay historia y películas sobre ese asunto. Es cruel lo que vivieron, y ella los tenía guardados debajo de la mesa, pero abajo del suelo, en el sótano. Y cuando llegan los nazistas, llegaron allí y preguntaron: nos han informado que aquí guardan judíos, ¿es cierto o no es cierto? Y ella dijo: sí, es cierto, están debajo de la mesa. Cuando los soldados miraron debajo de la mesa, vieron que no había nadie, se dijeron a sí mismos: pero nos están mintiendo. ¿Cómo es posible que dice que hay judíos y no los hay? Y en realidad sí lo sabían, pero debajo de la mesa, pero en el sótano. Ella guardaba judíos, aunque mintió delante de ellos. De igual manera, esto en ninguna manera es tomado en cuenta como un pecado. Este es un caso muy familiar en lo que estamos hablando. Y en los relatos bíblicos encontramos historia de personas que mintieron para preservar la vida, incluso de otras personas, como en este caso. En el caso, por ejemplo, de las parteras, en el tiempo de Moisés, en el capítulo 1 y versículo 15 al 21, para que lean estos versículos en casa, por favor, que ya estamos terminando. Voy a terminar justo en este momento, en 4 minutos voy a terminar. Óigase bien, Éxodo capítulo 1, versículo 15. Las parteras, en este caso en particular, caen dentro del absolutismo gradual. ¿Por qué? En la clase que viene vamos a identificar, les voy a poner unos ejemplos y ustedes me van a identificar absoluto el conflicto. Les voy a traer unas historias y ustedes las van a describir. Absoluto el conflicto, absoluto gradual, absoluto incondicional. Y de esta manera vamos a mirar qué tanto en la clase hemos aprendido. Pero eso va a ser como un pequeño taller que vamos a ver en la próxima clase, que también va a estar divertida. Entonces, esta historia de las parteras de Éxodo caen en el absolutismo gradual. La misma escritura nos dice que por haber, oiga bien, por haber las parteras temido a Dios y no hacer como rey de Egipto, había ordenado y había dicho, dice la escritura, que prosperó Dios a su familia. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 21. Ahora, no la motivación detrás de esta mentira de las parteras fue el temor a Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia en este caso. Cuando estas mujeres tienen bajo principio lo que están haciendo, el temor a Dios, incluso Dios las exoneró y las bendijo. Qué bendición conocer cómo operan estos sistemas éticos, y estamos estudiando solamente hoy a un poco mayor profundidad el sistema ético del absolutismo gradual. Cuando nosotros decidimos mentir, usualmente no es por temor a Dios. Ese es un problema, analizándolo desde el punto de vista ético. Esta clase la deberían tomarla después con calmita y la escuchando en 3 semanas para que puedan repasarlo un poquito más. Cuando nosotros usualmente decidimos mentir, no decidimos mentir por temor a Dios, ni porque estamos tratando de preservar la vida de alguien. En cambio, mentimos porque queremos quedar bien delante del hombre, o por temor al hombre, o porque no queremos quedar mal frente a alguien, o porque a su vez no queremos avergonzar a nadie. De modo que no piense que el absolutismo gradual tiene que ver con cualquier dilema, oiga bien, que usted se encuentre. Jamás. No vayan a tratar de hacer aplicativos donde no es correcto, porque no es en cualquier dilema donde usted se encuentre. Esto tiene que ser muy examinado para que podamos escoger entre hacer una cosa u otra, sino que nos demos cuenta cómo podemos enfrentar estos dilemas morales que tienen exclusivamente representados absolutos, dados por Dios, como ya lo hemos mencionado en algún momento durante esta clase. En este sistema de absoluto gradual hay involucrado
sistemas morales que chocan. Y Dios nos enseña con esta clase cómo podemos elegirlo desde el punto de vista bíblico, porque hay historias bíblicas donde dos absolutos se encontraron. Y lo vemos claro que ahí está la respuesta para mi hermano Ramiro, cómo podemos observar y mirar que las parteras tomaron la decisión bajo el temor de Dios de preservar la vida y mintieron y Dios las prosperó. Es increíble cómo funcionan estos sistemas éticos. Queridos y apreciados, ¿alguno tiene alguna pregunta hasta el momento? Porque ya hemos terminado hasta aquí la clase. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Han aprendido algo nuevo que habían